Jóvenes, bienvenidos a nuestra tercera clase del curso de Sociales para el grado octavo. Siguiendo con nuestro tema referente a la revolución industrial, decimos que además de las revoluciones burguesas y de los cambios en la propiedad de la tierra vistas en el video anterior, la revolución industrial tuvo como antecedente una revolución agrícola y una revolución demográfica, las cuales se explicarán en el presente video. Revolución agrícola. Desde 1720 en Gran Bretaña se implementaron nuevas técnicas de producción agrícola como el uso de abonos de origen animal. Hay que recordar que el estiércol es un fertilizante orgánico que proviene de la fermentación de los excrementos de animales, excrementos sólidos y líquidos, junto con materiales vegetales que son los que se extienden por el suelo del establo como cama para el ganado. Otra técnica implementada desde 1720 en Gran Bretaña para la producción agrícola era la incorporación de nuevas plantas como el maíz y las patatas. Valga aclarar también que la patata como tal es el término con el que se conoce en España a la papa que comúnmente nosotros conocemos. Como tercer técnica de producción agrícola podemos señalar el uso de herramientas de hierro para el arado. El arado se emplea en la agricultura para generar surcos en la tierra. Gracias a la incorporación del arado en las actividades agrícolas, el trabajo de los obreros se volvió mucho más fácil, ya que hasta entonces se valían de palas, picos y azadones para llevar a cabo la siembra de las semillas. Por lo anterior, en Gran Bretaña se experimentó un incremento de la producción de alimentos gracias a la mayor productividad de la tierra, beneficiada por las técnicas de producción agrícola antes señaladas. Revolución demográfica. La tasa de mortalidad disminuyó y se presentó un ritmo sostenido de crecimiento de población a partir de 1740 en Gran Bretaña. Al decir la tasa de mortalidad, es la cantidad de habitantes que mueren en un periodo de tiempo determinado. Es decir, que a partir de 1740 hubo menos muertos en Inglaterra. Lo anterior gracias a las mejoras en la salubridad y la producción agrícola. Es decir, recuerden que la salubridad se refiere a la sanidad, a la limpieza, a la pulcritud y a las buenas condiciones en salud. Y la producción agrícola pues se refiere al aumento de las cosechas debido a las nuevas técnicas agrícolas presentadas. Quiere decir que las personas tenían mejor alimentación y mejor atención médica. Observemos el cuadro que nos muestra el número de habitantes por año a partir de 1750. Esta explosión demográfica representó un aumento en la demanda de alimentos, productos manufacturados y combustibles. Cuando hablamos de la explosión demográfica, la definimos como un aumento súbito, repentino, de la cantidad de habitantes en una determinada región. Fundamentos de la revolución industrial. El proceso de industrialización británico se apoyó en un mercado interior bastante desarrollado. Esto por la cantidad de canales, carreteras, puentes que se construyeron para mejorar el transporte y la comunicación en el interior de la isla, conectando las ciudades y formando un mercado nacional amplio. Se eliminaron antiguas trabas feudales como las aduanas y los pagos de permiso de paso por las tierras de los grandes señores. Un segundo aspecto en el que se apoyó el proceso de industrialización británico fue la posición hegemónica que tenía en el mercado mundial. Hay que recordar que el término hegemonía tiene que ver con la supremacía o superioridad que un estado o un pueblo ejerce sobre otro. Y como tercer aspecto en el que se apoyó el proceso de industrialización británico, podemos hablar del respaldo del gobierno, pues tenían en la época un gobierno
bastante proactivo y sus políticas tanto imperiales como de guerra se orientaron a eliminar la competencia y aumentar las exportaciones de los británicos. La revolución industrial trajo consigo muchos cambios. Los principales cambios se concentran en tres aspectos: avances tecnológicos, una nueva organización del trabajo y un proceso de urbanización. Vamos a desarrollarlos punto por punto. Primero, avances tecnológicos. La aparición de las máquinas significó una gran ruptura con las tradicionales formas de producción. Hay que indicar que los primeros avances técnicos pues fueron sencillos y baratos, aplicando los conocimientos científicos y las fuentes de energía que ya se conocían, como la hidráulica y el vapor, pero que gracias a estos adelantos se multiplicó la producción textil y la industria pesada. Inventos: el torno de hilar en 1764, el telar hidráulico en 1769, la máquina de vapor de Watt y Boulton fue el invento más importante. Se aplicó a la minería, a los textiles y a los transportes con la invención del barco de vapor y el ferrocarril. Estos inventos especializaron la mano de obra. Cuando hablamos de especialización de la mano de obra, quiere decir que la obra que se realizaba requería de cierta preparación de quien ejercía esa labor. Es decir, no cualquier persona podía desarrollar esa labor. Segundo cambio importante en la revolución industrial: nueva organización del trabajo. Ese aspecto tiene su lógica debido a que el factor de producción cambió con la invención de nuevas maquinarias y la especialización de la mano de obra. Definitivamente se presentó un cambio en la forma de producir. La producción industrial reemplazó al taller y a la familia y se concentró en las fábricas. Las fábricas eran espacios donde se combinaban las máquinas y los obreros especializados asalariados. Como un ejemplo para que ustedes entiendan el significado de la especialización en el trabajo, evocamos la película llamada Charlie y la fábrica de chocolates, en la que el papá del protagonista, del niño, desempeñaba una labor en la fábrica de dentífricos. Al final, esa fábrica adquirió una máquina para desempeñar la labor del papá del menor, protagonista de la película, y este fue despedido. Al final de la película se relata cómo el papá fue contratado nuevamente, pero ya no como el que manejaba la máquina, sino quien arreglaba la máquina. Es decir, tuvo que especializar su mano de obra para poder acceder al trabajo. Los obreros especializados se enfrentaron a un nuevo modo de vida, pero también a un ritmo de trabajo con jornadas de 12 a 16 horas diarias. Hay que recordar que actualmente la máxima jornada laboral diaria es de 8 horas. Malas condiciones laborales y de salubridad, además de una disciplina laboral con un patrón que los mandaba. Ellos no estaban enseñados a eso cuando se desempeñaban en un taller familiar. Recibían malos salarios y riesgos constantes de perder el empleo. Aunque las fábricas inicialmente se ubicaron en el campo, luego se fueron instalando y creciendo en las ciudades. Y esto nos da paso para nuestro tercer cambio en la revolución industrial. Me refiero al proceso de urbanización. Desde finales del siglo XVIII y todo el siglo XIX, los cambios en la estructura agraria y la proliferación o aumento de industrias en las ciudades crearon un fuerte proceso de urbanización. Hay que recordar que se conoce como proceso de urbanización al fenómeno de desarrollo de las ciudades. Ese proceso se lleva a cabo a partir de la migración de las personas que residen en áreas rurales
hacia la zona urbana en busca de una mejor calidad de vida. ¿Saben ustedes qué significa el término migración? Pues el término migración se refiere al desplazamiento de un grupo o población de seres humanos o animales de un lugar a otro. Y el concepto de migración encarna dos conceptos más. El concepto de inmigración, que supone la llegada de un individuo, y el proceso de emigración, que es la salida del lugar de origen para establecerse de forma temporal o permanente en uno diferente. Por favor, miremos el esquema. Continuando con el tema, decimos que las ciudades industriales crecieron de manera desordenada y se caracterizaron por crear barrios de obreros muy pobres, contaminados y con graves problemas de salubridad. Estos centros urbanos ampliaron la demanda de artículos y productos elaborados en el mercado interior británico. Por ejemplo, el carbón que utilizaban como calefacción en los hogares. Su consumo doméstico llegó a 20 de las 30 millones de toneladas anuales que producían las minas británicas. Fases de la revolución industrial. La revolución industrial se divide en dos fases. La primera se enmarca de 1780 a 1840 y es el periodo en el que tuvo su auge la industria del algodón. Ciudades como Manchester, Leeds y Salford se llenaron de fábricas dedicadas a la producción del algodón. La industria textil basada en el algodón permitió una gran acumulación de capital al tiempo que estimuló otras industrias como la industria del carbón, el hierro y la química, esta última utilizada para el blanqueado y el teñido de las telas. Se crearon muchas máquinas, pero sobresalen entre ellas tres como las más importantes. La Spinning Jenny en la década de 1760, que permitía hilar manualmente varios cordones. Miremos el gráfico. La Water Frame de 1768, que combinaba la idea de la spinning con una serie de rodillos y usos. El uso es el instrumento usado en el hilado a mano para retorcer y devanar el hilo. Miremos la gráfica. Y la tercera máquina sobresaliente le llamaban la mule o la mole de 1780, que combinaba las anteriores y funcionaba con vapor. Miremos nuestra gráfica. El tejido se mantuvo multiplicando los telares y tejedores manuales. Sin embargo, esta alegría para los tejedores manuales no duró mucho tiempo, porque en 1785 se inventó el telar mecánico, que utilizaba la potencia del agua y el vapor. Con la creación del telar mecánico y el aumento de su producción en Gran Bretaña, llegó el despido de miles de tejedores manuales. Dijimos que fueron muchas las empresas, las industrias que adquirieron los telares mecánicos. En 1813 habían 2.400 y en 1833 subió la cifra a 85.000 y en 1850 habían más de 224.000 telares mecánicos en Gran Bretaña. Segunda fase de la revolución industrial, de los años 1840 a 1895. En esta fase se desarrollaron las famosas industrias pesadas, es decir, la industria del carbón, hierro y acero. Estas industrias incentivaron un fuerte empleo de mano de obra y la inversión de capitales británicos en el exterior. En la explotación del carbón, Gran Bretaña contó con abundantes reservas de carbón que eran explotadas por grandes grupos de mineros. Se cavaron túneles más profundos y se desarrolló el transporte del mineral hasta la boca de la mina y de allí a las fábricas, los hogares y los puertos. Se usaron carros sobre rieles
primero tirados por caballos, luego por locomotoras, máquinas que aprovechaban la energía del vapor. Los llamados carros sobre rieles se perfeccionaron y evolucionaron hacia los ferrocarriles, los cuales junto con el barco de vapor revolucionaron el transporte en el siglo XIX. Los ferrocarriles consolidaron la producción de hierro y carbón a la vez que ampliaron sus mercados externos, emplearon muchos obreros asalariados, absorbieron capitales y transformaron la concepción sobre las distancias y la comunicación. En 1713 se comenzó a usar el carbón mineral o de coque en la fundición del hierro en los altos hornos. En 1829 se empieza a usar la inyección de aire caliente en el horno, utilizando una bomba de vapor para una mayor combustión y ahorro de combustible. En cuanto a la explotación del acero, es importante decir que invenciones como el convertidor Bessemer en 1850 y el uso del horno de reverbero desde la década de 1860, así como el proceso de revestimiento básico de finales de la década de 1870, permitieron una producción masiva del acero que, por ser más resistente y duradero, sustituyó al hierro en las industrias del transporte, construcción y elaboración de partes para locomotoras. Hasta aquí nuestra clase número 3 de sociales del grado octavo. En la siguiente clase abordaremos las ideas políticas que surgieron con ocasión de la Revolución Industrial. Muchas gracias, hasta pronto.